Hola, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y venimos a hablarles sobre la automatización industrial desde el punto de vista de un estudiante. Bueno, en este video se harán énfasis en un tema muy importante para el proceso industrial, como lo es el análisis de un diagrama ladder. Como este video para estudiantes, se realizarán conceptos básicos y fáciles de entender. Empecemos. ¿Sabes qué es automatización? Ok, básicamente es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias o procesos industriales, abarcando dentro de ella la instrumentación industrial que incluyen los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de planta o procesos industriales. ¿En qué momento podemos automatizar? Primero, cuando la complejidad del proceso es alta. Segundo, cuando el costo de la mano de obra es alta. Y tercero, cuando los volúmenes de producción son altos. Algunas de las tecnologías empleadas en la automatización son neumática, robótica, hidráulica y electrónica. La automatización industrial presenta algunas ventajas y desventajas. Primero hablaremos de las ventajas. La primera ventaja es el reemplazo de operadores humanos en tareas repetitivas de alto riesgo o que estén fuera del alcance de la capacidad humana. La segunda es que hay un incremento en la producción. Y la tercera ventaja es la línea de producción con altos índices de ingreso. Las desventajas son: la primera es la contratación de una fuerza de trabajo calificada. La segunda es la falta de flexibilidad en las líneas de producción. Y la tercera desventaja es la inversión inicial elevada. Existen múltiples clasificaciones de acuerdo con las características que se desea analizar del sistema. Consideremos solo 3 clasificaciones que son las más relevantes. La primera clasificación consiste debido al tipo de variable a trabajar y pueden ser sistemas de variables continuas, sistemas de variables discretas o sistemas de variables mixtas. La segunda clasificación es debido al tipo de lógica utilizada y pueden ser sistemas basados en lógica combinacional o sistemas basados en lógica secuencial. Y la tercera clasificación es debido al tipo de tecnología empleada. Esta clasificación puede ser la más ambigua debido a que los automatismos involucran un gran número de tecnologías, ya sean hidráulicas, eléctricas, neumáticas, etc. Por lo tanto, nos limitaremos al tipo de tecnología empleada en la parte de control, y se puede clasificar en sistemas de control basados en lógica cableada y sistemas de control basados en lógica programada. La instrumentación de automatización industrial. Como anteriormente mencionamos, son dispositivos de naturaleza electrónica, electromecánica, mecánica, hidráulica, neumática, etc., que detectan las variables de procesos y las convierten en señales que pueden ser interpretadas por los controladores. Al igual, se incluyen los elementos de actuación que reciben señales de los controladores y accionan sobre los procesos. Estas señales en los instrumentos pueden ser tipo analógicas o digitales. Como anteriormente mencionamos, existen algunos tipos de entrada y salida para una señal análoga y digital. Para el caso de los elementos de entrada analógica existen sensores de temperatura, presión, medidores de presión, flujo, temperatura de nivel, transmisores de corriente o voltaje. Y para los elementos de salida para una señal analógica existen los actuadores eléctricos de válvulas, los transductores de corriente-voltaje o los controladores de motores. Y para el caso de los elementos de entrada de una señal digital, existen interruptores, termostatos, contactos de relés, cualquier dispositivo que suministre un contacto abierto o cerrado. Y para los elementos de salida de una señal digital hay relés, solenoides y lámparas. Actualmente, el diseño moderno del control de los automatismos está basado en la interacción de algunos dispositivos programables.
Sin embargo, el sustento de esta tecnología moderna se basa en sistemas automatizados clásicos cuyo diseño está basado exclusivamente en lógica cableada. La representación de un automatismo en lógica cableada se realiza por medio de circuitos completamente eléctricos que corresponden a un diagrama circuital llamado diagrama de contactos o simplemente diagrama de ladder. Un programa en lenguaje de diagrama ladder está formado por escalones, que representan el conjunto de instrucciones gráficas y aparecen entre dos barras verticales. El controlador ejecuta los escalones de forma secuencial. El conjunto de instrucciones gráficas representan las siguientes funciones: entradas y salidas del controlador, operaciones lógicas y matemáticas, y operadores de comparación y otras operaciones numéricas. Estas instrucciones gráficas se organizan con conexiones horizontales y verticales que conducen a una o varias salidas o acciones. Los escalones no admiten más de un grupo de instrucciones vinculadas. Si las condiciones son verdaderas, la corriente llega a las instrucciones de salida, las cuales generan acciones como energizar la bobina de un motor o energizar una lámpara, por ejemplo. De esta forma, los pasos de la corriente a las bobinas de salida están condicionadas por la lógica que manejan las instrucciones de entrada. Para la interpretación de un diagrama de escalera se realiza de izquierda a derecha y generalmente de arriba hacia abajo. En cada rama se analizan la conexión de los elementos de entrada y los contactos de los elementos de control y se determina qué condiciones hacen que la salida sea o no energizada. Algunas de las reglas para realizar diagramas ladder son las siguientes. Primero, todas las condiciones de entrada son representadas en la parte izquierda de la rama. Segundo, todas las condiciones de salida son representadas en la parte derecha de la rama. Tercero, asignar números y letras a los elementos de entrada, de control y de salida. Cuarto, cada rama debe ser numerada en forma ascendente en la parte izquierda de la rama. Quinto, los elementos de control tienen contactos que están interconectados en varias etapas del circuito. Sexto, los contactos normalmente abiertos de los elementos de control son representados por la letra A y los normalmente cerrados por la letra B, del lado derecho del diagrama escalera, donde se indica el número de ramas o de líneas en la que se encuentra el contacto. Existen elementos básicos para realizar un diagrama ladder. Uno de ellos son los contactos. Estos elementos sirven para evaluar y decidir si activar o no las salidas en determinado escalón. Son variables lógicas o binarias que pueden tomar solo dos estados, 1 o 0. Las bobinas de relé. Las bobinas representan a esa memoria, así como las salidas al exterior. Dentro de los elementos básicos para realizar un diagrama ladder, también existen elementos que pueden tener funciones lógicas más complejas, como lo son los temporizadores, los contadores, los registros de desplazamiento, etc. ¿Qué son los temporizadores? También conocidos como relés temporizados. Son aquellos que cuentan con contactos auxiliares que pueden retardar su conmutación ante la energización o su regreso al reposo ante el corte de energización. Este retardo es un tiempo ajustado por el usuario y limitado a un valor por la característica del dispositivo, y se puede clasificar en temporizadores tipo ON, que estos temporizadores son aquellos que ante la energización tienen un tiempo T ajustado para que conmuten. Y también existen los temporizadores tipo OFF, que son aquellos que al desenergización de la bobina los contactos no regresen inmediatamente al reposo. ¿Qué son los contadores? Bueno, el contador es un elemento capaz de llevar el cómputo de las activaciones de sus entradas, por lo que le resulta adecuado para memorizar sucesos que no tengan que ver con el tiempo, pero que se necesiten realizar un determinado número de veces. Es importante mencionar que los contadores presentan diferentes tipos de entrada y salida. Por ejemplo, entrada tipo reset. Esta permite poner a cero el contador cada vez que se activa,
Se suele utilizar al principio de la ejecución asignándole los bits de arranque, de modo que quede a 0 cada vez que se arranca el sistema. 2. Entrada tipo preset. Esta permite poner la cuenta del contador a un valor determinado distinto de 0, que previamente se ha programado. 3. Entrada tipo up. Esta cada vez que se activa produce un incremento en una unidad de la cuenta que posee en momento del contador. Entrada tipo down. Cada vez que se active produce un decremento en una unidad de la cuenta que posee en ese momento el contador. Esperamos que los conceptos anteriormente explicados sean una herramienta básica para poder entender los siguientes ejemplos.